Hola, ¿cómo les va? Buenas noches o buenos días, depende de la hora que puedan ver este, este video. Sinceramente deseo que quienes lo vean o que tengan el interés por el título que puse, que nada ni nadie puede arrebatarte la vida si tú decides continuar. Yo he dado aquí en algunos en vivos, en algunos de mis videos, testimonios míos, porque los he valorado importantes en el sentido de que yo fui diagnosticada a los 8 años con depresión endógena. Y he estado revisando recientemente, eh, revisando cuáles son las inquietudes ante pues esta nueva normalidad, cuáles son las inquietudes de las personas, y me encontré una publicación en donde decían que había muchas personas deprimidas. No lo dudo. Y mi intención ahorita es también motivada, sin importar la ideología que tengas, si eres creyente en Dios, si vas a alguna iglesia o no lo eres, o eres un libre pensador, eres ateo, eres agnóstico, no importa. Yo lo que te quiero transmitir desde lo que he visto a lo largo de mi vida consciente, a partir de los 8 años, cuando yo inicié un trabajo personal por decisión con, un, con el doctor Lamoglia, que fue un excelente orientador para mí, para los desafíos que yo vivía, como vivimos todos en nuestra niñez, en nuestra juventud, cada quien en su estilo. Muchas personas ahorita están con el temor de, como es natural, de que pudieran padecer por sí mismas, adquirir el coronavirus, o que fueran intubados. Todos hemos tenido ya de una o de otra manera familiares o amistades que han tenido esta situación, esta condición. Yo hace poco tuve la noticia de una entrañable amiga que, que murió de neumonía, una mujer muy capaz, muy sensible, una grandiosa astrónoma, que fue que fuimos confidentes en una etapa de mi vida cuando estuve en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es cierto que a todos nos puede suceder, pero ¿qué es lo que hace que en algunos casos algunas personas puedan ser asintomáticas o puedan revertir esta situación o puedan transitar con éxito la enfermedad, y que incluso los hemos visto, son servidores públicos de nosotros, como es el caso de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, por hablar de figuras públicas, el procurador de la Procuraduría Federal del Consumidor, distintos funcionarios que conocemos y que están constantemente moviéndose en la vida pública, incluso la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, eh, distintas personas que vemos que pueden revertir, pueden que se cuidan y que pueden salir adelante ante este tipo de situaciones, y otras que no, otras que son intubados y que mueren. No es la primera vez en la historia, y eso es un poco lo que quiero recordarte para que no vayamos a caer o vayamos a pensar que el virus en ciertas personas ataca e impacta en sus pulmones, porque es la parte más que ataca primero, y después en los órganos, en ciertos órganos, como explicaba el doctor Hugo López Gatell en la mañana, que requieren de mucha oxigenación, como pues todo el cuerpo lo requiere, pero específicamente los riñones. Lo que es importante, lo que yo he aprendido en todo este tiempo, después de vivir y experimentar depresiones muy severas, sintiéndome muy devastada en mi energía, muy cansada, pero sobre todo
muy desanimada, con ganas de ya no seguir, que es una condición humana de estar vivos, el sentirnos a veces en ese límite, en ese extremo, de no querer seguir con vida, por sentirnos extremadamente desafiados ante lo que estamos experimentando. Yo lo que he aprendido en el conocimiento de los principios universales o de las leyes universales es que siempre que uno percibe un desafío muy fuerte, si uno se hace la pregunta en dónde está la contraparte, el apoyo, la compensación o el equilibrio, que son principios universales, que hacen que la vida exista. Para que la vida exista tiene que haber un equilibrio entre la destrucción y la construcción. Y lo podemos corroborar en una planta o en nuestras propias células. Para que nuestras células se puedan regenerar, algunas tienen que morir para dar lugar a otras que puedan renovarse. Hay muchos testimonios de personas que han revertido situaciones de condiciones que la ciencia médica daba por perdidas. Nos gusten o no, nos caigan bien o no nos caigan bien. Por ejemplo, hay un canal de una abogada que hace uno de esos talk shows o en vivos desde Estados Unidos, creo que es cubana, es una abogada. Yo la conocí porque a mi mamá le gusta seguirla y es una persona a la que fue diagnosticada de una enfermedad delicada y ella decidió que independientemente del diagnóstico ella se iba a mantener con vida y sigue viva y sigue haciendo sus programas, dando sus puntos de vista de cómo hacer justicia al interior de dificultades familiares. Pero hay muchas situaciones que yo te pido que ahorita, si tú te sientes devastado en una situación, cualquiera que sea, porque has perdido un familiar o porque tú mismo te sientes en una condición frágil de salud o porque te sientes muy retado en tu trabajo, porque no sabes cómo vas a poder seguir adelante ante esta nueva normalidad y además en víspera de lo que son las fiestas de diciembre, y obviamente eso tiene que ver con recursos financieros, yo te pido que te enfoques, que recuerdes que muchas personas que te han inspirado en tu vida, en la ciencia, en los deportes, en las artes, en la música, en las finanzas tal vez, o en la profesionistas, emprendedores, financieros, líderes sociales, líderes políticos, líderes religiosos, han habido personas que han vivido situaciones muy extremas, muy críticas, como tú, como yo, como todos las vivimos, que han estado en un momento crítico y han elegido si se quedan o si se van. Y eso es justamente lo que me motivó, no me motivó, lo que me decidió a conversar este momento contigo para recordarte que solamente si tú decides partir, te vas a ir. Si tú no tienes suficientes motivos que te aferren a tu vida y más bien te sientes ya tan desafiada o tan desafiado que piensas que lo mejor es que te vayas, solamente en esa situación es que una enfermedad, como en este caso la pandemia que estamos viviendo en el mundo, entonces va a hacer su efecto de llevarte al extremo para que entonces puedas cumplir lo que tú mismo te estás predisponiendo, porque somos seres espirituales viviendo una experiencia física, material, pero tenemos un inmenso poder y sobre todo un propósito. Yo les he hablado en otros en vivos de la trascendencia de lo que es tener una misión de vida y un propósito, que puede ser el ver crecer a tus hijos, que puede ser el, el compartir con las personas que son para ti trascendentes, importantes, tu comunidad, tu familia, tus amistades, tu país, tu nación, tu continente o el mundo. ¿Qué es lo que tú quieres compartir? ¿Por qué te has mantenido con vida hasta el día de hoy? Esa es la reflexión que yo te pido que hagas. Y que a final de cuentas hagas la reflexión de que esas personas que se han ido, que han estado
en tu cercanía y de las que te has enterado que se han ido, es porque en algún momento, de acuerdo a lo que yo he aprendido, han elegido mejor partir, como su mejor opción, como su mejor decisión. Porque recordemos a los sobrevivientes del terremoto de 1985. Hubo incluso bebés, personas que estaban en situaciones muy extremas y después de días de no haber sido ayudados a salir, se mantuvieron con vida en situaciones muy extremas y salieron con vida. En este terremoto reciente que tuvimos en el 2017, pasó lo mismo. Hubo personas, me acuerdo ahorita del caso de una persona, no sé si ustedes habrán conocido ese caso, de una persona que vivía en una zona, no sé si la colonia, en la Ciudad de México, de las zonas más afectadas. No me acuerdo si en la colonia Vertis, en la Narvarte, en la Roma, en la Condesa, en esas colonias en donde el impacto de las ondas sísmicas es muy severo, muy intenso. Y una mujer, si no me equivoco, vivía en uno de esos edificios y logró salvarse cuando el edificio estaba en una situación muy crítica y les dijeron, ¿saben qué? Por favor, sálganse, sálganse, no puede, no está habitable. Si hay una réplica, que hubo miles, si hay alguna réplica, se va a desmoronar el edificio, no, no estén aquí. Y ella se salvó, pero por alguna razón que ninguna persona sabe, o que yo no recuerdo, o a lo mejor tú la sabes y me la puedes dejar aquí comentar en las indicaciones, alguna persona, ella por alguna razón se regresó, hubo una réplica y se cayó el edificio y murió. Pero tenemos muchos testimonios de desastres naturales en donde las personas, en situaciones en donde se creía que ya no iban a mantenerse, que era por ley de probabilidades imposible que se mantuvieran con vida, vivieron. Eligieron vivir, porque cuando tú tienes un deseo muy profundo por mantenerte con vida, haces lo que sea por mantenerte con vida y le das la orden a tu cuerpo de que funcione, porque tenemos un poder inmenso dentro de nosotros, porque somos seres espirituales. Es lo que hace que nuestros ojos brillen, es lo que hace que tengamos movimiento en nuestro cuerpo, lo que nos hace cumplir tantas metas a lo largo de tantos caminos. Pero estamos en un momento, en una coyuntura, en un cambio de era, en donde el reto evolutivo es muy fuerte, en donde nos confronta con todos nuestros miedos. Y es grandioso confrontarnos con nuestros miedos, y yo por eso publico y les explico y les comparto en mis videos que cuando uno se confronta con lo que más teme, te vuelves inmune a ese temor. Y es justamente lo que hacemos con el método. En las sesiones de sanación lo que hacemos es confrontarnos con nuestros mayores miedos, y de ahí es de donde yo les puedo decir con toda sinceridad que yo me he mantenido con vida a través de vivir diferentes retos que yo en su momento llegué a pensar, ya no quiero vivir, ya no quiero continuar, no puedo, es demasiado para mí. No dolor físico, sino dolor emocional muy intenso, aunque también he vivido dolor físico intenso. Y muchas veces preferir, ya no quiero sentir este dolor y prefiero irme. O como sucedió en crisis mundiales en el 29, donde personas muy cercanas a este líder del pensamiento financiero, la ciencia de la realización, Napoleón Hill, él decía que sus tres mejores amigos con la crisis del 29 le habían dado tanto poder a tener dinero, que cuando se vino la crisis y ellos perdieron todo, uno se dio un tiro, uno se aventó desde el último piso del Empire State y el otro se ahogó en el río. Y Napoleón Hill nos dice nos da una experiencia fundamental que él también vivió, y nos dice en su libro, en el último libro que escribió, que se llama Cómo hacerse rico sin preocupaciones, nos dice,
Y yo, como sabía cuáles eran los principios que había indagado con múltiples millonarios de su época, estamos hablando de principios del siglo XX, yo sabía que si yo había generado tanta riqueza, lo podía volver a hacer y lo volví a hacer. Y por eso fue que no se mató. Por eso es que el conocimiento es tan importante. Pero es muy importante también que sepamos que las personas que tienen el dominio de los medios masivos de comunicación o que son influencers o youtubers de alto calibre, que muchas veces están pagados para poder influenciar la conciencia, tu conciencia y la de tu familia, no les conviene que tengas un proceso de reflexión y que contactes con tu poder, porque entonces ya no te van a poder vender todo lo que te venden, haciéndote creer que la vida tiene que ser linda y todo el tiempo tienes que estar contenta y todo el tiempo tienes que estar feliz y todo el tiempo te tienes que sentir en el estado de productividad o de elevada energía. Esa es una mentira y ese es el gran negocio que nos hacen creer para entonces dominarnos, y en el momento en que ya no empatamos, ya no nos eh, no no embonamos en ese modelo que nos quieren imponer y saturar, ¿qué es entonces lo que sucede? Que nos frustramos y pensamos que estamos mal y entonces mejor queremos desistir. La vida no solamente es placer, todos lo hemos experimentado, te experimentamos dolor, incluso en los momentos más placenteros. Si tú enfocas, si tú pones tu enfoque, vas a observar que también en los momentos más extasiantes de tu vida has experimentado dolor al mismo tiempo, incluso en el acto sexual, que puede ser un momento de explosividad para llegar a un recogimiento no solamente eh, físico, sino a una conexión con tu espíritu y con el espíritu de la persona con la que estás. Incluso en esos momentos va a haber dolor para poder llegar a ese nivel. O si tú alcanzaste una meta que deseabas mucho, como concluir tu carrera, o comprar tu casa, o comprarte un carro, o casarte, te vas a dar cuenta que al mismo tiempo, o en el camino a conseguir tu meta, viviste experiencias de dolor. No fue solamente placentero, hubo momentos que te desvelaste, que te preocupaste, que te desesperaste, que te frustraste, y aún así tu meta era tan profunda, tan grande, tan trascendente para ti por los vacíos que percibiste en algún momento, como yo lo he comprendido, lo he corroborado conmigo y con mis estudiantes, que es eso lo que nos hace mantenernos con vida. No tiene el coronavirus el poder de ingresar en una persona a través del contagio que pueda hacerse a través de algún estornudo o de alguna forma en que se transmita. No pierdas tu tiempo pensando que, que puede ser tu sujeto o alguien de tu familia a que acabe contigo o con esa persona, porque no sabes de dónde sucede. Eso es lo que yo te quiero transmitir. Tú estás en tu derecho, si creerlo o no, lo puedes corroborar en diferentes testimonios de personas, de líderes o de personas que tienes cercanas. Me compartía mi pareja el día de ayer, justamente me decía, ve una película en un canal que se llama El Renacido. Déjenme checar si estoy bien. Me lo dijo apenas. Creo que sí se llama así. No pudo haber sido más. No pudo haber sido más exacta, sí, El Renacido. No pudo haber sido más precisa. Si tú la has visto o si no la has visto, búscala. Pero sin duda has visto muchas películas que te han inspirado, que te han recordado el valor de tu vida, el valor de cuando tú tomaste la decisión de decir en un momento crítico, sigo y voy. Hay esta película del Renacido es
una persona que es atacada por un oso. No la vi desde el principio y algunas partes se me fueron, pero es una persona que independientemente de las heridas, de cómo el oso lo sacudió, casi lo mató, y él era un gran líder que iba a conducir a un grupo de hombres en un espacio grandioso. Además, la fotografía es preciosa, el escenario natural es inspirador, es bellísimo, la fotografía es excelente, pero este hombre, entre más se enfrenta a los desafíos del frío, de no tener comida, de que se le mueren personas muy queridas, él cada vez se vuelve más decidido a mantenerse con vida y a levantarse. Es espectacular, es preciosa. No sé si sea una historia real, eso sí no lo vi porque ya era tarde, terminó en la madrugada, pero tenemos muchas historias así. Hay una historia que tú puedes buscar en internet también, que fue muy famosa en la época que se difundió mucho el video del secreto. Este video en donde incluso participa mi maestro, el doctor de Martini, del que también les comparto información, y que a veces por estar en inglés, pues no la comparto, porque pues habla muy rápido y implica traducirla, y pues es algo que no es tan sencillo de hacer, ¿no? Con las responsabilidades que yo tengo conmigo por resolver en mi propia vida y con lo que yo he decidido pues compartir y transmitir también con ustedes y con más personas a las que les sea de interés. Pero este video del hombre milagro se los recomiendo mucho porque este señor se estrelló en una avioneta, es un empresario, fue un empresario que se estrelló en una avioneta y todas las probabilidades estaba destrozado por dentro, no podía ni siquiera ni respirar, le tuvieron que poner un respirador artificial. Y él, conocedor de las leyes espirituales, o al menos de la ley de atracción, se enfocó en su pensamiento en que sin importar lo que le dijera nadie y los médicos, él iba a volver a respirar, él iba a poder hablar y él iba a salir caminando del hospital en la Navidad para poder estar con sus seres queridos. Y entonces nos narra en un fragmento, de hecho está en la película del secreto, si la quieres ver, la película del secreto, la de esta Rhonda Byrne, creo que está en YouTube, la puedes ver allí. Y hay algunas modificaciones porque se hicieron diferentes versiones. Ahí el doctor de Martini habla y habla de cómo las enfermedades incurables son las que se curan por dentro. Pero en esa película solamente se habla de una de las leyes que nosotros utilizamos con el método en plenitud infinita para apoyarte. De tal manera que puedas, al conocer las leyes, conocer tu poder, recobrar ese conocimiento de ti y en esa medida vivir la vida que tú elijas sin importar que afuera haya una tormenta. Incluso bailar en la tormenta, como decía esa canción que yo escuchaba de niña, porque yo crecí con personas adultas, no tuve niños muy cercanos a mí. Y cómo me gustaba esa canción de Cantando bajo la lluvia. Uno crea una realidad distinta cuando equilibra sus percepciones. Pero a las personas que venden, que hacen negocio incluso de manera ilícita y que les importa un bledo que estemos en tiempo de pandemia y suben sus costos y son voraces porque no tienen un propósito de amor, de servicio, sino que solamente buscan el satisfacer sus necesidades inmediatas a través de dinero y no les importa que sea dinero mal habido. Están en su derecho, pero hacen su pago. La ley de causa y efecto nadie la puede evitar. Todos estamos sujetos a ellas. Entonces, en este video solamente de lo que nos habla este testimonio del hombre milagro es cómo él se mantuvo enfocado, cómo él, aunque le dijeran que no iba a poder y no podía hablar, ni siquiera podía casi respirar, porque se había roto todo, se estrelló en una avioneta. Y la gente decía que era un milagro que estuviera con vida.
día a día él en un breve fragmento, nos dice cómo él se mantenía enfocado en que él iba a salir de allí, en que él iba a pasar la Navidad con sus seres queridos, en que iba a poder regenerar, dense cuenta, regenerar sus órganos. Obviamente estaba en un hospital y estaba ahí siendo asistido por médicos que iban a ayudarle, que lo iban a apoyar para que pudiera estar lo mejor posible. Pero si él no hubiera tenido esa decisión de mantenerse con vida y de mirarse, de utilizar el poder creativo de su mente para ayudarse a generar vida, a reconstruir todos sus órganos por dentro, no lo hubiera hecho. Y así tenemos muchos ejemplos en la historia de personas que vivieron, de hecho las personas que más admiras, a las personas que tú dices, wow, esa persona es increíble, yo no puedo ser como él, han pasado justamente por situaciones sumamente críticas y han decidido continuar realizando una misión, poniendo su corazón en ello, haciendo lo que más aman. Por eso eso es trascendente y ahorita es fundamental recordarlo. Por eso decidí hacer este video sin avisarles y sin nada. Ya ven que he tenido problemas con los en vivos por la conexión en internet, eso es algo que ya está por resolver del todo, pero valía mucho la pena comentar esto, porque si tú te sientes deprimido es porque te estás comparando con una situación de otra persona, o estás teniendo expectativas irreales, que el pensamiento positivo se ha encargado de hacernos creer que si no estás todo el tiempo contento, que si no estás todo el tiempo joven, que si no estás todo el tiempo feliz, alegre, con la energía alta, entonces estás fregado, eres un desastre y entonces es allí donde te van a vender. Pero puedes consumir esto, puedes consumir aquello, y la verdad de la vida es que tenemos un balance. Y cuando dejamos de tener algo que nosotros deseamos, podemos tener una mayor apreciación y valoración de nuestros actos y de tomar responsabilidad. Hablando del dinero, por ejemplo. ¿Por qué padecemos por dinero? Porque no tenemos el hábito del ahorro. Porque no nos enseñan desarrollo financiero. Porque nos enseñan, como dice Robert Kiyosaki, a ser empleados de otros o a depender de otros para que otros sean los que nos manejen. No le conviene a las grandes empresas, a los grandes intereses financieros internacionales, no les conviene que nosotros conozcamos nuestro poder, que contactemos con ese poder. Les conviene que nos sintamos enfermos, que creamos que estamos deprimidos, que pensemos que solamente una pastilla nos puede levantar, que pensemos que necesitamos de algo externo a nosotros y que nosotros no lo podemos construir, que no tenemos esa capacidad. Y les doy la noticia que yo, lo que he descubierto, gracias a esa lectura, a ese estudio, a hacer ese trabajo interno, que todo lo que sucede, la peor crisis, contiene bendiciones equivalentes, y por eso les insisto que las descubran y las agradezcan, porque si nosotros nos clavamos en el pensamiento de que esto es una tragedia, es lo peor que nos puede suceder, lo único que estamos haciendo es no reconocer la contraparte de la lección para la que está diseñado este momento evolutivo. Los momentos evolutivos nos exigen más, es como cuando cambiamos de escuela, como cuando cambiamos de nivel, como cuando pasamos de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la preparatoria, de la preparatoria a la universidad, o cuando haces una maestría, un doctorado, un postdoctorado, una especialidad. Cada vez el nivel de exigencia es mayor. Así es nuestra vida como seres humanos en este proceso evolutivo. Entonces, si tú te quieres regresar a un momento más fácil, te estás perdiendo de las grandiosas oportunidades que hay en tu presente, que hay en ese presente. Hay distintos videos en mi canal de Plenitud Infinita. Voy a seguir haciendo videos, este es uno de las intenciones de este en vivo, pero por favor, si tienes preguntas específicas, hazlas. Y si tienes preocupaciones específicas, hazlas. Si no te gusta pedir ayuda, este es el momento de pedir ayuda. Si tienes dificultades financieras, es el momento de decir, ¿sabes qué? Ayúdame, tiéndeme la mano. A lo mejor la persona a la que tú le vas a pedir ayuda no te tiende la mano como tú quisieras, pero no te quepa la menor duda que el principio de la vida y del amor significa la compensación. Que no puedes tener solamente reto,
que en la misma proporción, porque así está diseñado y si no, no existiría la vida, ni podríamos experimentar el mayor generador de vida que es el amor, la experiencia de amar, no podría existir si no existe su contraparte. Si solo ves dolores porque solamente te estás enfocando en eso. ¿En dónde están los apoyos? ¿En dónde está el placer? ¿Qué beneficios y qué oportunidades se abren? Porque si tú abres tu percepción, se va a abrir tu conciencia y vas a poder ver ese panorama que esos grandes líderes y personas que tú tanto admiras pudieron ver cuando estuvieron de rodillas y estuvieron dispuestos a verlo. Para eso es este momento, de acuerdo a lo que yo entiendo. Y por eso es que te lo comparto ahorita, para que hagas esa reflexión. Y si ves que hay personas a tu alrededor que están deprimidas y no encuentras cómo apoyarlas, impactarlas, o sientes que el coronavirus si te llega o te o llegas a tener manifestaciones como yo ahorita, un estornudo, o te llegas a sentir mal de la garganta, te puedes enfermar y empiezas a caer en ese boomerang de pensamiento caótico, por favor comunícate conmigo. Les he dicho que se comuniquen. No es necesario que hagan una sesión. Lo ideal es que inviertas en ti y dejes de creer que otras personas son las que te van a rescatar. Lo más importante es que tú puedas acceder a tus recursos internos, que son los que te han hecho mantenerte aquí con vida y después de todos estos meses 24 de noviembre de 2020 sigues con vida porque has podido resolver muchas cosas y es tiempo de recapitular y de hacer esa valoración a la que yo te invito sinceramente. Y si tienes dudas y si quieres que se aborden ciertos temas, abórdalos, pero también atrévete a invertir en ti. Yo les doy la opción, les he dado las opciones de hacer paquetes familiares, es una que voy a subir ahorita. Si tú piensas que no puedes apoyarte con el método, que no es psicología tradicional, es un método en donde puedes corroborar estas leyes universales y hacer un trabajo interno tan profundo para que te puedas liberar de lo que no te deja estar presente y te impide ver las oportunidades. No soy psicóloga, no soy terapeuta, me formo como especialista en desarrollo personal cada día, haciendo un trabajo interior que es el que me hace construir yo misma en apoyo de las personas que amo, haciendo mi misión con todo mi corazón para poder construir mi vida inspirada. Y lo que más a mí me inspira es transmitir lo que a mí me ha servido para tener una vida de calidad. Y sigo trabajando por ella diariamente. Eso es lo que yo te ofrezco, eso es lo que yo les comparto y que les pido que lo transmitan. Algunos me conocen, han trabajado conmigo. Si tienes dificultades financieras, puedes unirte con otras personas para comprar un paquete familiar o incluso con amistades, para que entonces entre ustedes se apoyen, pero yo te aseguro, como yo lo he experimentado, que si tú te das la oportunidad de disolver cargas emocionales fuertes como resentimientos, sentimientos de culpa o esas preocupaciones que no te dejan estar presente y que te impiden ver las oportunidades en las que estamos sentados en todo momento, hay muchas facilidades que yo les estoy dando para poder dar ese salto si tú lo quieres dar. Si no lo quieres dar también puede ser porque tú ya hayas decidido el retirarte y eso también es una decisión muy personal. Suena duro, pero es lo que yo he entendido. Sin embargo, si tu deseo es conocer, explorar un método de vanguardia a nivel mundial en desarrollo personal y humano, yo te entiendo. Yo escuché un año a mi maestra Angie Divine hablar sobre el método en el radio, casi de lunes a viernes, que era cuando ella asistía, y mi intelecto y mi soberbia eran tan grandes que yo decía, no, yo sé todo, yo he estado en el radio, en la televisión, fundé grupos de autoayuda, no necesito de eso. Y yo estaba, mi ánimo estaba por los suelos, había subido muchísimo de peso, me sentía frustrada, que no podía vivir lo que yo deseaba vivir y aún así yo no quería pedir ayuda y aún así yo no quería invertir porque pues todo especialista requiere un pago. Hasta que la vida, mi espíritu tan sabio, me puso de rodillas
en un momento de tanta angustia y de tanta frustración, de no saber por dónde, que yo dije, ya es tiempo. Ya es tiempo de que reconozcas que con los elementos que tienes no es suficiente. Necesitas conocer más. Y ese momento de gran dolor me llevó a abrirme al conocimiento que ahora tengo el privilegio y el honor de compartir contigo. Te deseo que encuentres tu camino, que te contactes con las personas exactas, que preguntes, que pidas ayuda a quienes tú consideres que te pueden dar ese jalón, ese apoyo, esa información que necesitamos, que es fundamental para entrar a esta nueva era, para realizarte en niveles de plenitud que ninguna fantasía te hubieras podido imaginar. Así se ha vuelto mi vida desde el 26 de agosto de 2007, de 2008, que fue la primera vez que yo me di la oportunidad de conocer el método y empezarlo a aplicar en mi vida. Así que te dejo esta información, te pido que me ayudes a compartirla en tus redes sociales. Si la consideras valiosa, compártela por favor, deja tus comentarios, tus dudas, tus quejas, tus objeciones, todo se vale. Así como se vale que tú des tus comentarios y tus aportaciones, también se vale que yo te dé mi retroalimentación de cómo es lo que yo veo desde mi perspectiva y que pueda serte de utilidad o para las personas que tú deseas que encuentren su camino, su confianza, no en exceso de confianza, sino en conectarte con tu poder, tu valor y tu luz. Así que les agradezco que me hayan escuchado, les agradezco su tiempo y nos vemos en un próximo video. Les mando un abrazo solidario con mucho cariño, de corazón, y nos vemos en la próxima. Buenas noches.